Bueno, Padre Cristo, vamos a en esta tarde estudiar el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Y vamos a estudiar hoy la negación de Pedro. Pero primero vamos a orarle al Señor para que Él nos ayude. Me da gusto mirar al hermano David, que ya se conectó. Él está ahorita en México, le mando muchos saludos. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, en esta tarde, Dios, queremos, Señor, comer de la mesa, Señor, de tu mesa, Señor, tu palabra, Señor, que nos instruye, nos alimenta, Señor. Cuando abrimos, Señor, la Biblia, tú nos hablas, Señor. Entonces, mi Dios, toma este lugar, Señor. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, Señor, para escuchar tu voz. Ayúdanos en esta tarde. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir al verso 47 del capítulo 26 de Mateo, nada más como una introducción. Mateo 26, 47, y luego, pero vamos a hacer énfasis en el verso 51 al 53. Pero nada más para poder entender el pasaje. Dice, mientras todavía hablaba, aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Y con quién hablaba? Con sus 12, pues 11 más bien, con sus 11 discípulos, porque Judas ya no estaba ahí, y estaban en el huerto de Getsemaní. Y allí estaba hablando con ellos, cuando todavía hablaba vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, o sea, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Muy bien, entonces es como una introducción a lo que vamos a hablar en el verso 51. Voy a hablar del verso 51 al 53 y luego nos vamos a ir al verso 69. Nos vamos a brincar. Pero en el 51 verso dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Los otros evangelios, cuando hablan de esta porción bíblica, hermanos, de este acontecimiento, dicen que era Pedro, sacó una espada, y que al que le cortó la oreja fue al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Pero aquí hay una pregunta, ¿qué andaba haciendo Pedro con una espada? Él no era soldado, o dio un brinco muy grande, porque de ser pescador, él era experto en la pesca, de ahí lo tomó el Señor, tenía sus barcos, su compañía de pesca y todo, pero él dejó las redes, dejó los barcos, porque el Señor le dijo, desde ahora eh, serás pescador de hombres. Pero Pedro no era un soldado, él no sabía usar una espada. Entonces, pero su temperamento, su carácter impulsivo, rápido, él sacó una espada y le tiró a la cabeza de este hombre que se llamaba Malco, de este joven, pero como no usaba bien la espada, no le pegó en la oreja, él no le pegó en la cabeza, le pegó nada más en la oreja y se la quitó. Porque dice aquí, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. El verso 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Aquí se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y podemos poner un ejemplo. Si yo siembro zanahorias, pues voy a cosechar zanahoria. Porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces el Señor aquí le está diciendo que guarde su espada porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Entonces, y luego le dice en el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora
orar a mi Padre y que Él no me dirá más, que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Una legión, hermanos, se forma por 4,000 soldados, pero otra legión es la menor, la legión mayor de 6,000 soldados. So, si multiplicamos 12 por 6,000, déjenme ver cuántos son 72,000 ángeles que el Señor, si haya orado a su Padre, porque Él estaba en condición de hijo, entonces le mandaría 72,000 ángeles para que lo defendieran. Pero Él, como dice aquí en el siguiente verso, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Se tenía que cumplir la escritura. Por eso Él mismo dijo en Mateo, no recuerdo ahorita el pasaje, pero dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y dice, todo se tiene, lo que está escrito de mí, se tiene que cumplir. Y después de resucitado, también habló en la ley, en los salmos y en los profetas estaba escrito de él, que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día iba a resucitar. Por eso dice, yo puedo llamar a mi Padre para que me mande 12 legiones de ángeles, haciendo la numeración 72,000 ángeles, para que me defiendan. Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir todo lo que está escrito de mí? Bueno, entonces dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Muy bien, ahora sí me voy a ir al verso 69, porque vamos a hablar de la negación de Pedro. Para mirar aquí los apuros, los aprietos en que Pedro se metió él solito. El Señor le había dicho que, porque él dijo, estos sí te van a negar, los otros 10, pero yo no te voy a negar. Yo soy diferente que estos, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo, no nada más me vas a abandonar primero. Dijo, no nada más me vas a abandonar, pero me vas a negar, y no una vez, 3 veces. Y él le dijo, si es necesario morir contigo, muero contigo. Entonces él mismo se metió en esa situación, pero ahora miramos en el verso 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Esta respuesta es una mentira. Comenzó a hablar con una mentira. Pero una mentira muy sutilmente, porque si ustedes se fijan, la última párrafo de este verso 70 dice, no sé lo que dices, como diciendo, no entiendo, no comprendo lo que estás diciendo. Entonces las personas que estaban alrededor de él dijeron, oh, no comprendió, no entendió lo que la mujer le quiso decir. Era una mentira, porque él sí anduvo con el Señor. La mujer le llama a Jesús el Galileo. Recibió la sanidad de su suegra, estuvo con él, miró sus milagros. Él no nada más era de los 12, pero entre los 12, él era uno de sus más llegados a él. Había 3 personas, que era él, era Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan, y era Jacobo o Santiago, que es el mismo. Ellos 3 estuvieron cuando resucitó a la hija de Jairo, del monte de la transfiguración, y eran los que estaban más cerca de él. Pero cuando la mujer le preguntó esto, él dijo, no entiendo, la palabra que me hiciste no la comprendo, porque trató de salvar su pellejo. Mucho estrés, mucha tensión, mucha fricción se le acomodó, se le vino encima. Pero lo que debemos entender ahorita nosotros, la naturaleza de la mentira. ¿Cuál es la naturaleza de la mentira?
que la mentira siempre se va a cubrir con otra mentira, y otra mentira, y otra mentira. Y también tenemos que saber quién es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y él estuvo aquí mintiendo porque quería salvar su pellejo. Bueno, vamos al verso 71. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra mujer y dijo a los que estaban ahí, ahora le habló a los, les dijo, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Otra mentira, pero aquí ya es más grave, va escalando, la mentira siempre va escalando. Porque echar mentiras con juramentos, eso se llama perjuro, porque jura mintiendo. Y él juró por lo mismo, porque la mujer habló a los que estaban ahí y dijo, este también estaba con Jesús el Nazareno, lo habían visto muchas veces con él y lo conocían que era uno de sus discípulos, pero él juró. Eso se llama perjuro. Acuérdense, mintiendo con juramento, echando una mentira con juramento. Y dijo, no conozco al hombre. Bueno, ya no era el maestro, él mismo le llamó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya no era su amigo, ya no era el Cristo, ya no era el maestro, ahora era el hombre. Primero el Señor estaba acá arriba en la mente de Pedro y se fue, ya nomás era el hombre. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Muy bien. Vamos a mirar aquí que es cierto esto que dicen ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Todas las personas, por ejemplo, nosotros somos de Aguascalientes y dicen que tenemos una manera de hablar. Pero si usted escucha una palabra, perdón, una persona del Distrito Federal, usted va a mirar que tiene otro acento. Y si escucha uno de Michoacán también, y así podemos mencionar varios estados, y esa es una verdad, porque le dijeron, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Bueno, el verso 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Ay, Señor. Había mucha fricción, estaba tratando de salvar su pellejo y ya miraba que a lo mejor también lo agarraban y lo juzgaban, lo condenaban. Entonces, eh, maldecir, una maldición, más o menos dice de esta manera, que me caiga una maldición si conozco al hombre, o que me caiga, me pase esto o aquello si estoy diciendo mentiras, y luego también a jurar a la misma vez, y regresa al perjuro, porque si era verdad todo lo que les dijeron las dos mujeres, y después los hombres, si era verdad, pero él echó mentiras, él lo negó, él dijo que no era cierto, y llegó al punto de maldecirse a sí mismo para que le creyeran y a jurar, es el perjuro, echar mentiras bajo juramento. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Creo que Lucas dice que el Señor Jesucristo volteó y lo miró, se miraron, y entonces Pedro se acordó y cantó el gallo, y Pedro se acordó lo que el Señor le había dicho antes de que
cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3. Así dice otro evangelio. Y entonces le trajo a la memoria las palabras del Señor Jesucristo. Pero podemos aquí mirar algo muy importante de parte de Pedro. Y es lo que dice segunda de Corintios 7, creo que segunda de Corintios 7:10. Que lo que se sufre conforme a Cristo, al Evangelio, trae arrepentimiento y obra para vida eterna. Pero lo que se sufre conforme al mundo trae muerte. Aquí termina diciendo Mateo, dice, y saliendo fuera lloró amargamente. Está diciéndonos que se arrepintió, le dolió mucho en su corazón. Se arrepintió el haber negado al Señor, haber echado mentiras. Y el Señor, que es grande en misericordia, cuando una persona se arrepiente, el juicio es quitado. Cuando se arrepiente de todo corazón, cuando le duele su corazón por haber fallado a Dios. Y fue lo que pasó a Pedro. Él se arrepintió porque le había fallado a Cristo. Había negado al Señor y es un contraste con lo que hizo Judas. Él sí se arrepintió, pero conforme al mundo. Si él haya venido delante del Señor Judas y le haya dicho, perdóname, lo que hice fue muy grave, te vendí, te entregué, y entonces cuando la persona se arrepiente, Dios quita el juicio, no viene juicio. En el arrepentimiento hay perdón de pecados. Y fue lo que le sucedió a Pedro, pero no a Judas. Hermanos, todos fallamos, todos le fallamos a Dios. Hay que poner siempre nuestra mirada en Cristo. En Cristo, Él no nos falla. El hombre siempre va a fallar. Pero cuando le fallemos a Él, el arrepentimiento, que nos duela en el corazón que le fallamos al Señor, y el Señor nos perdona. Porque tenemos luchamos contra nosotros mismos. Hermanos, este es el estudio. La hermana Pati va a continuar. Padre Cristo, gracias a Dios que nos permite otro día más, ¿verdad? De vida primeramente, y pues de venir aquí delante de ustedes para estudiar este estudio tan bonito que es el de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues hermanos, nada más que vamos a entrar al Evangelio de Jesús, y este es la lección número 45. La condena de Jesús me toca en este día, y para eso voy a estar leyendo Mateo 27, del 22 al 31. Lo vuelvo a repetir, Mateo 27, 22 al 31, dice de esta manera. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincándolo en la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndolo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos
y le llevaron para crucificarle. Bueno, pues ahora me toca hablar a mí de este evento tan triste, ¿verdad? Que muchas personas piensan, pues era Dios, ¿verdad? No le dolió. Pero no, hermanos, él también fue humano como nosotros, porque él se humanó, ¿verdad? Y él sufrió y padeció igual que un cuerpo humano. Él era humano, corría sangre por sus venas también. Entonces él padeció y sufrió mucho por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos nosotros sanados. Bueno, pues el Sanedrín juzga a Jesús y lo entrega para ser crucificado. El tribunal de Israel podía sentenciar a muerte a una persona, pero el gobernador romano tenía que aprobar la sentencia y ejecutar la pena. Si se fijan, ellos lo juzgaron. Ellos lo estaban juzgando hasta a un nivel muy grande, muy alto, y él siendo inocente de todas las acusaciones, y ya ahora no nada más lo están juzgando, sino que también ya viene la condena, y no es cualquier condena que le están dando al creador del universo, es una condena grande, una condena que es una muerte de cruz, es la pena máxima de aquel tiempo. Y le están dando una pena máxima solamente por envidia, solamente por celos y falso testimonio que le estaban levantando. Le estaban dando una pena máxima de muerte. Pues esa es la pena que le están dando. El proceso culmina con la sentencia de Pilato. Y para eso estaré leyendo Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Si se fijan, la misma respuesta que le dieron a Judas Iscariote cuando fue y les aventó las monedas a los sacerdotes y al sumo sacerdote y le dijo que había entregado sangre inocente y ellos le dicen allá tú. Y es lo mismo que acá Pilato les está diciendo a ellos, ¿verdad? Él primero está lavándose las manos, pero Pilato pidió agua saliendo afuera y para lavarse sus manos delante de todos como símbolo de inocencia. Pero yo quiero decirles a ustedes que esta práctica no era de los romanos, ¿ok? Él no practicaba esto de lavarse sus manos. Esta práctica estaba establecida en la ley, ¿ok? Esta práctica era para los judíos. Los judíos practicaban esto. Esta práctica había sido establecida para los judíos como proclamación de inocencia sobre la participación en la muerte de alguien. Y lo vamos a encontrar en Deuteronomio 21, 6 al 7. Y dice la palabra de Dios que donde hay un testimonio, pero donde hay dos, ¿verdad? Testimonios, conste toda verdad. Y agarré dos escrituras para mirar. Una se encuentra en Deuteronomio 21, 6 al 7 y el otro está en Salmos 26, 6, donde dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Entonces, esta práctica era de los judíos. No sé por qué Pilato la está haciendo, quizás porque eran los judíos quienes estaban condenando al Creador de los cielos, a un hombre inocente, ¿verdad? Y pues Pilato lo estaba viendo inocente y yo creo, dice, pues con la misma práctica de ellos lo voy a hacer, en lavarse las manos. Él dijo que pues aquí me lavo las manos y ya soy inocente de este justo. Pero pues podemos ver que de todos modos él no fue tan justo, ¿verdad? Pilato era un juez cobarde, muy cobarde, porque él no estaba ejerciendo su autoridad,
porque si él haya ejercido su autoridad, lo haya soltado y lo haya juzgado como una persona inocente que no tenía culpabilidad. Pero pues entonces no se cumplirían las escrituras, ¿verdad? Porque las escrituras venían anunciando que al creador del universo, al Mesías prometido, se le iba a quitar la vida. Y ahí lo miramos también en Daniel. Más adelante les doy esta escritura y que nos estaba anunciando que al creador del universo se le iba a quitar la vida. Pues todo ya era un plan divino de Dios, ¿verdad? Para alcanzarnos a nosotros los gentiles. Luego, las palabras que Pilato dijo a las gentes, incluyendo a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, fueron las mismas que ellos habían dicho a Judas cuando vino con su remordimiento por haber entregado a un inocente. Y ellos dijeron, allá tú. Y así fue como Pilato les dijo a ellos, pues allá vosotros. Pilato estaba cargando la culpa del crimen sobre todo el pueblo, como si dijese, vosotros responderéis a Dios por esto que ustedes están haciendo. En pocas palabras, era lo que él les estaba diciendo. Ustedes van a responderle a Dios. Pero fíjense lo que ellos respondieron en el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando hay mucho alboroto y hay mucha adrenalina en el cuerpo, que era lo que estaba pasando en este cuadro en el cual estamos mirando, ¿verdad? Que había mucho alboroto entre ellos y cuando se sube la adrenalina, a veces dices palabras que ni siquiera piensas que va a traer una consecuencia grave. Y el ser humano tiende a hacer eso todo el tiempo, a hablar antes de pensar. Pues ellos estaban hablando antes de pensar en una consecuencia tan grave que iba a venir después para ellos. Ellos estaban siendo motivados por todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, por todos los perversos, los estaban motivando a hacer eso y ellos dijeron estas palabras, pero después iba a ser muy grave la consecuencia. Bueno, pues de alguna manera la nación representada por el pueblo y los dirigentes estaban responsabilizándose del homicidio voluntario que iban a cometer con nuestro Señor Jesucristo. Pocos años más tarde, comenzaría la respuesta a semejante osadía. Y era lo que les estaba comentando. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que hablamos y tenemos que pensar antes de hablar, ¿verdad? Para que no seamos condenados por nuestro hablar, porque a veces es muy fácil hablar, en la mucha palabrería trae necedad. Es mejor hablar palabras sabias y de cordura, ¿verdad? Para que no seamos juzgados tan rápido. Pues así pasó con toda esta gente. Hablaron muy rápido y dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues fue lo que pasó después, ¿verdad? Pocos años más tarde comenzaría la respuesta a semejante respuesta. Según Josefo, voy a dar un poco de historia. Según Josefo, el historiador judío, este historiador es un historiador judío que da la historia después de estos acontecimientos, que después de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pues tenía que haber consecuencias, porque también está en la profecía del libro de Daniel. Allí mismo vamos a leer más adelante. Allí viene la profecía de lo que después les iba a pasar. Pues aquí Josefo nos va a explicar lo que les pasó. Cuenta cómo en la insurrección contra Floro, en el año 65 después de Cristo, muchos judíos fueron hechos prisioneros y llevados a la presencia de Floro, siendo primero azotados y luego crucificados.
De la misma manera, con la destrucción de Jerusalén por las fuerzas de Tito en el año 70, donde según el mismo historiador, muchos judíos eran prisioneros. Según él, había días en que se hacían más de 500 presos, muchos de los cuales fueron azotados, torturados de todas las maneras, luego crucificados delante de los muros de la ciudad. Lo que ellos le hicieron a un hombre justo, después se los hicieron a ellos, ¿verdad? Los torturaron, los golpearon y también los crucificaron y los pusieron derecho a la ciudad. Bueno, era tanta la gente que moría de esta manera que no había cruces suficientes ni espacio para llevar a cabo las crucifixiones. Eso no significa que Dios haya terminado con los judíos, porque hay promesas y pactos que faltan por cumplirse, ¿verdad? Y que Dios había hecho pacto con Abraham, Isaac y Jacob, en los cuales Dios les prometió y les va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pues Él lo que dice, lo cumple. Y Él prometió a ellos que Él iba a ser de ellos iba a sacar una nación santa y un pueblo santo, ¿verdad? Pues esas profecías todavía van a cumplirse en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues Él todavía se guarda un remanente que le es fiel a Él, ¿verdad? A nuestro Dios. Porque hay un propósito también para el pueblo judío. Todos aquellos que gritaron en todas aquellas gentes que gritaron, todos ellos fueron muertos, porque ellos hicieron algo perverso y malo. En el versículo 26 nos dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquí es donde yo les decía, ya no se fue con las manos limpias tampoco a Pilato. Él de todos modos mandó a golpear a un hombre inocente. Ni siquiera tenía culpa de nada. Entonces, ¿por qué lo está golpeando? Pero él lo mandó golpear. Esa es la expresión de la justicia humana. Supuestamente él se lava las manos y dice, soy inocente de este justo. Esta es la justicia humana. De todos modos, él declarándose inocente, lo manda a golpear. Eso no es una justicia buena, eso es una justicia perversa. En todo el proceso de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener presentes las palabras del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque son muy importantes en estos acontecimientos que vamos a estar estudiando. En la profecía de Isaías 53, 6 al 8 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así es lo que nos está contando Isaías, ¿verdad? Que él herido fue por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Y a él venía y vino primeramente al pueblo de Israel. Él venía a su pueblo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que le reciben, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bueno, pues los judíos, en el cumplimiento de lo establecido en la ley, podían imponer una de esto.
40 azotes. Deuteronomio 25:3. Esta era una ley que era judía, que se daba en la sinagoga y eran propinados con varas de madera y con látigos de cuerdas. Esto era entre los judíos en la ley, nada más con vara. Ellos golpeaban con vara y con látigo. Pero vamos a mirar lo que le hicieron al Creador del universo, lo que Él sufrió y padeció por nosotros. No fue cualquier cosa, Él padeció mucho, porque la ley de los romanos era muy fea y muy perversa. Y vamos a mirar cómo los romanos era esa ley de ellos. Entre los romanos, los azotes se aplicaban como método de tortura. Lo que hacían los judíos era castigo, pero ellos, los romanos, ya estaban torturando a un grado máximo. Ellos no estaban castigando, ellos estaban torturando a un hombre inocente. Los instrumentos para el castigo se llamaban flagelum. La palabra en castellano es flagelos. Látigos compuestos por nombre de flagum. En cuanto a las correas de cuero, eran unas correas de cuero que se sujetaban en la puntita de estas cuerdas, de esos de correas, en las meras puntas, se les ponían trozos de plomo o de bronce. Se les ponía en la mera punta. Generalmente se anudaban a lo largo de la correa pequeños trozos de hueso, como filosos, como picos de huesos, para que cuando torturaran fuera más fuerte la tortura. Y cuando ellos aventaban el latigazo y luego regresaban la mano para atrás, pudieran traerse la carne de la persona. Y no era cualquier castigo el que le estaban dando al Creador del universo. Él era humano como nosotros. Él estaba sintiendo. Él te lo demuestra cuando estaba en la cruz del Calvario. Él está demostrando cuando está diciendo, cuando le está clamando a Dios desde la cruz del Calvario, cuando él estaba clamando a Dios. Y es porque por toda esta tortura pasó él, que con cada latigazo que le pegaban, se traían su carne de su cuerpo. El reo destinado a ser azotado se le desnudaba y se le hacía doblar sobre su soporte, generalmente una columna de piedra. Lo pusieron de rodillas en unas piedras con sus muñecas atadas enfrente, por delante, y trazando luego las cuerdas para que no pudiese levantarse. Le amarraron sus muñecas enfrente y lo hincaron en unas piedras para que pudieran martirizarlo más fácil, y le pegaban con una caña en su cabeza. Y cuando le pegaban, se burlaban Disculpen, hermanos, esto ha sido muy fuerte para mí, este estudio, porque ha tocado mi corazón grandemente. Cuando le pegaron la cuerda para que no pudiese levantarse, por regla general, 2 soldados ejecutaban el castigo, uno a cada lado del reo, golpeando alternativamente. Los primeros golpes dejaban marcas en la espalda, pero a medida que se repetía, comenzaba a romperse la epidermis, apareciéndole la sangre. La reiteración de los golpes iba abriendo la carne, y al final la carne estaba lacerada hasta el punto que se veían las costillas, y quedaban al descubierto las venas y las arterias interiores. Se le miraba sus ligamentos, se le miraban sus arterias, y brotaba la sangre de Dios mismo, de cómo fue martirizado por
por nada, fue inocente, pero la escritura que acabamos de leer que dice que como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió su boca, y él estaba sufriendo todo por nosotros, por amor a la humanidad. Por eso tenemos que valorar mucho esa sangre que por nosotros fue derramada, porque fuimos comprados a precio de sangre. La pérdida de sangre era considerable y las fuerzas de la persona se iban debilitando hasta quedar inconsciente. El final de la imposición de esa pena quedaba marcada por la sangre salpicada en el suelo, que formaba pequeños charcos. Toda la sangre que salpicaba fue derramada en el piso, ¿verdad? Y ahora sí puedo entender cuando estaba en la Santa Cena, que Él le dijo a sus discípulos: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Pues ese castigo terminaba con la vida de la persona. Aquí se cumple lo que Él dijo: esta es mi sangre, que por nosotros es derramada. Y fue derramada su sangre. Era habitual que los condenados a crucifixión fuesen azotados antes de ser crucificados. Era una pena máxima de los romanos para estas personas. Fue algo horrible, primeramente porque lo molieron, le molieron todo su cuerpo, se lo quitaron, le quitaron su carne, y ya después de verlo todo destruido, luego lo crucificaron. Es verdad que todo aquello iba conduciendo al cumplimiento de lo que Dios había determinado y que los profetas anunciaron anticipadamente. Lo único que a mí me demuestra es el amor de Dios hacia la humanidad. Solamente por amor puedes hacer esto, por amor puedes aguantar todo esto, solamente por amor, y solamente Dios podía hacerlo, porque nadie más podía pagar un precio tan alto como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él era Dios, el creador del universo. Y sí, nos dijo el pastor, a Él nadie le quita la vida, Él la da y la toma. Pero Él dio su vida en rescate por nosotros, en rescate por la humanidad. Porque Él quiere que todos seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere salvar a toda la humanidad. Él quiere que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario todavía tenga valor. Esa sangre que se derramó hace 22 años tiene el mismo efecto ahora también. Tiene el mismo poder que tuvo hace 2000 años, tiene el mismo poder ahora, porque esa sangre todavía sigue sanando, esa sangre todavía sigue restaurando, esa sangre todavía nos sigue dando sanidad a nuestros cuerpos, a nuestros corazones, porque por eso vino Cristo a la humanidad, por eso se dio a sí mismo por nosotros, para que su sangre tuviese un poder extraordinario, y ese poder nos lo dejó a nosotros, sus hijos, que no nos lo merecíamos, ¿verdad? Porque éramos pecadores, pero sin embargo nos dio esa preciosa sangre que nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Nos ha lavado de todo dolor, de toda angustia. Nosotros íbamos derecho al infierno, pero esa sangre nos limpió, nos lavó y nos ha hecho nuevas criaturas. Y debemos de valorar esa sangre que fue derramada por nosotros, ¿verdad? Bueno, pues Daniel 9:26 era la escritura que yo les decía, que estaba profetizando que al Mesías se le iba a quitar la vida, ¿verdad? Y vamos a leer Daniel 9:26, donde el pastor nos había enseñado el martes antepasado de esta escritura, y yo me gocé porque esta escritura me habló directamente al corazón a mí y pude entenderlo. Fue como Dios abriendo los ojos de mi corazón para poder entender su palabra. Y esta escritura está muy hermosa. Dice:
y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Lo que dice el pastor, ¿verdad? A él nadie le quita la vida. Él la pone y él la da y la vuelve a tomar. Pues es lo que nos está diciendo, que se le iba a quitar la vida, pero la iba a volver a tomar. ¿Por qué? Porque él resucitó, como había dicho que era necesario, ¿verdad? Resucitar. Pero el acontecimiento que pasó fue muy triste, pero fue real, en lo cual nosotros debemos de valorar como hijos de Dios. Debemos de valorar todo el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Voy a leer otra vez. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Se acuerdan la historia que les leí? Es del príncipe que está hablando aquí la profecía. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y aquí nos está diciendo que iba a ser destruido el santuario y su fin sería con inundación. ¿Cuál inundación? Bueno, pues fue derramada mucha sangre de mucha gente. Dice que corría la sangre por las ciudades, corría de tanta gente que fue muerta, ¿verdad? Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pues aquí es la profecía que nos está diciendo a Daniel, ¿verdad? Que aconteció y que pasó, fue de la historia que les acabo de decir, pero para nosotros fue algo, un regalo maravilloso. Es como un regalo que llega alguien y te da un regalo y te dice, ten, si tú quieres tomarlo, tómalo, y si no, pues me lo quedo, ¿verdad? Pero Dios es tan hermoso que vino y nos dio un regalo de salvación y está ofreciendo ese regalo a toda la humanidad. Y si tú quieres, lo vas a tomar para ti, ¿verdad? Y si no, pues vas a ser condenado, porque así dice la palabra de Dios. Es mejor tomar ese regalo que Él nos está ofreciendo y nos dio, porque ese regalo fue comprado a un gran precio. Bueno, este es el estudio de este día. Mis deseos es que Dios les bendiga y el pastor nos va a despedir con una oración. Amén, pastor, despídanos con una oración. Amén. Hermanos, gracias por su tiempo. Vamos a despedirnos así, dándole gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por habernos, Señor, reunidos con el propósito de estudiar tu palabra juntos, Señor. Señor, tú eres, Señor, el dueño, el rey de todo, y te entregaste para nuestra salvación, Señor. Por eso estamos agradecidos. Tú compraste, Señor, nuestra vida. Es tuya. Pagaste precio de sangre, Señor. Damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.